Ya, entonces lo que tenemos que hallar es, en el inciso A lo que nos está pidiendo es el módulo. Ya, entonces vamos a definir acá el vector R. Ya, vamos a definir el vector R. Ya, vamos a definir el vector R. El vector R dice que es igual, el vector R, el vector, el vector R. Dice que tiene tres componentes, X que depende de T, Y que depende de T, y Z que depende de T. Ya, entonces vamos a copiar eso. X que depende de T, Y que depende de T, y Z que depende de T. Pero esos X que depende de T tienen su valor A por coseno de T. Lo mismo con Y, lo mismo con Z. Entonces, la función vectorial. Entonces, la función vectorial que depende de T va a ser igual, X de T es igual acá, A por coseno de T. La función Y, acá es igual a por seno de T. Y por último, la función Z dice que es igual a B por T. ¿Ya? Listo. Estas son las tres componentes, ¿verdad? Listo, ya tengo la función. Por si acaso, esto es una curva, ¿ya? Esto es una curva, es cuando les digan cómo se presenta una función vectorial. Entonces, en tercera, como estamos trabajando en tercera dimensión, esta va a ser una curva, ¿verdad? En el espacio. Ya. ¿Qué nos está pidiendo? Voy a verificar la práctica. Ya. Lo que nos está pidiendo es módulo, norma o tamaño. Tres nombres tiene, ¿verdad? Bueno, así también se le llama. Tamaño también se dice, ¿verdad? El tamaño de este vector. Entonces, para hallar el tamaño o el módulo, se le coloca dos barras, se le coloca dos barras y cada componente se eleva al cuadrado en raíz. Primera componente, entonces va a ser a por coseno de t, esto elevado al cuadrado, más, esto lo haremos aquí ya, esto para que se vea mejor. Ya, ya. Acá vamos a colocar esto para que se note mejor. Ya, listo. La primera componente elevado al cuadrado. Listo. La segunda componente de igual forma. A por seno de t elevado al cuadrado. Y la tercera componente igual elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta es lo que tenemos que hallar es esto. ¿Ya? Este es el módulo del vector R. ¿Ya? Este es el módulo del vector R. Desarrollamos estos cuadrados, ¿verdad? Se va a partir, ¿verdad? Entonces lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Que el módulo es igual al cuadrado por coseno al cuadrado. ¿Ya? Listo. Y también vamos a tener acá, cuando le vemos, va a ser más a al cuadrado por seno al cuadrado de t. Lo mismo va a pasar acá, por tanto voy a tener b al cuadrado por t al cuadrado. Listo, entonces no es tan complicado, ¿verdad? Pero acá podemos hacer algo. Acá ambos tienen A, ¿verdad? Listo. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser factorizar. Vamos a factorizar. Listo, factorizamos entonces. Factorizando ese a al cuadrado voy a tener coseno al cuadrado de t más seno cuadrado de t más b al cuadrado de t al cuadrado. Listo, todo esto en raíz. Listo, ¿por qué factorizado? Porque tengo una identidad trigonométrica. ¿Qué me dice la identidad trigonométrica? El coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo va a ser esto igual a 1, ¿verdad? 1. ¿Listo? Por tanto,
el módulo va a ser igual a lo siguiente. El módulo va a ser igual a lo siguiente. Como aquí tengo 1 por a al cuadrado, va a ser raíz de a al cuadrado más b al cuadrado por c al cuadrado. Listo. Ya tenemos el inciso A. Listo, ¿verdad? Ya tenemos el inciso A. Listo. Entonces, este es el inciso A. Solamente hallar el módulo. Estaba viendo la práctica y esto no tiene derivada. Eso, fíjense bien, que no tiene derivada, porque tendríamos que derivar. Pero en este caso no tiene derivada lo que me pide lo que me pide el inciso A, por tanto, ahí termina el ejercicio. Vamos al inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? Dice longitud, longitud de arco. Longitud de arco, ¿ya? Longitud de arco. Dice longitud del arco para nos da un intervalo. Listo, entonces esto va a ser 2pi, ¿ya? 2pi, eso va a ser sus límites de integración en la cosa, ¿ya? Listo, entonces acá vamos a escribir lo que es la fórmula, ¿verdad? La fórmula para hallar la longitud del arco, ¿cuál es? El arco se presenta con S, no sé cómo lo estarán manejando. Otros lo manejan L, así como símbolo de longitud, ¿ya? Pero se maneja S, longitud del arco. Y dice que es desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2. Y dice que se debe de hallar el módulo de la función vectorial y se debe hallar la primera derivada, ¿ya? La primera derivada. Y vamos a diferenciar respecto de t. Vamos a integrar respecto de t. T sub 1, T sub 2, ¿a qué va a ser igual? T sub 1 dice que es el límite inferior, o sea, c. El límite superior va a ser T sub 2, que va a ser hasta 2pi. Ya, listo. Y como estamos trabajando con la misma curva, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hallar? La primera derivada. Entonces, lo que vamos a hacer acá va a ser hallar la primera derivada. Listo, derivamos. Ya hemos hecho eso en la anterior clase. Derivada de A por coseno de T. A es constante. A es constante. Ya, listo. Derivada del coseno. ¿A qué va a ser igual? Por tablas, dice que va a ser igual a menos seno de T. ¿Ya? Listo. Listo, ya hemos derivado la primera componente. La segunda componente, ¿cuál será su derivada? Nuevamente, A es constante. Derivada del seno de T por tabla, dice que va a ser esto igual a coseno de T. Listo. Ya. Derivada de T, aquí va a ser igual por tablas. B va a ser constante. Derivada de T por tabla va a ser 1, ¿verdad? 1. Y se sobreentiende, pero lo podemos anotar así para darnos cuenta que es eso. Listo. Ya tenemos la primera derivada. ¿Qué viene después? Viene lo que es el módulo, ¿verdad? O tamaño. Listo. El módulo. Entonces hallamos el módulo de esa derivada que hemos hecho acá. Por tanto, ¿qué va a ser igual a esto? Nuevamente, raíz. Se eleva al cuadrado cada componente. Perdón, acá es seno. Acá es seno. Ya, acá es seno de t. Esto elevado al cuadrado más a por coseno de t. Esto elevado al cuadrado. Más la tercera componente que es b. B por 1, b. Por tanto, acá va a ser b al cuadrado. Entonces acá, raíz. ¿Verdad? Listo. Operamos. Como en el anterior caso, vamos a elevar al cuadrado, ¿verdad? Listo. Entonces acá voy a tener ya lo que va a tener a al cuadrado por seno al cuadrado de t.
Acá hay un menos, ¿verdad? Menos por menos, más. Por eso desaparece el signo. Listo. Acá igual, a al cuadrado por coseno cuadrado de t. ¿Vamos bien? Sí. Y acá solamente b al cuadrado. Ya, listo. Entonces, nuevamente, como en el anterior caso, va a pasar lo siguiente, que vamos a tener a al cuadrado, ¿verdad? Vamos a tener a al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Factorizamos. Listo, factorizamos. Ya, entonces vamos a factorizar. ¿Qué vamos a tener entonces? Aquí es un vector. Vamos a tener lo siguiente. Como factorizamos el a al cuadrado, vamos a tener coseno cuadrado de t. Ah, perdón, seno, ¿es verdad? Seno. Bueno, lo mismo nos va a salir, ¿no? No importa el orden acá. Seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Eso va a ser igual a 1. ¿Ya? Listo. Listo, listo. Por tanto, esto va a ser igual a 1. Ya, entonces esto va a ser igual a 1. Ya, entonces esto va a ser igual a 1. Listo, por tanto, el módulo, ¿a qué va a ser igual? Acá el módulo. Esperen un momento. Ya. Vamos a cambiar el color. Listo. Por tanto, el módulo dice que va a ser igual a... Ya, el módulo dice que va a ser igual de la primera derivada. Dice que va a ser igual, aquí hay que cesar. Hay que cesar. Dice que va a ser igual a raíz de al cuadrado más b al cuadrado. Listo, pero acá hay algo. A y B son constantes. Ya, son constantes. Ya, listo. Entonces, vamos a la siguiente página. Ya, listo. Entonces, ya. Lo único que tenemos que hacer ahora es aquí reemplazar en la fórmula. ¿Verdad? Listo. Entonces vamos a decir acá, reemplazando, ¿verdad? Reemplazando. Entonces vamos a decir acá, vamos a decir acá. Listo. Entonces, la longitud es desde T sub 1 hasta, desde T sub 1 hasta T sub 2. Ya de la primera derivada de la función respecto de T. Reemplazando, ¿qué vamos a tener? Dice que desde 0 hasta 2pi. Esos son los límites de integración. Por eso me ha dado este intervalo. Ya, listo. Reemplazamos lo que hemos hallado acá, el módulo de la primera derivada. ¿Qué nos ha salido acá? A al cuadrado más b al cuadrado por diferencial de t. Pero este al cuadrado, b al cuadrado, para mí es constante. Por tanto, sale fuera de la integral. Y la integral, lo único que tengo que resolver acá, ¿qué va a ser? 1, ¿verdad? 1 me va a quedar, o sea, así no es, nada más. Entonces, la longitud de la curva va a ser raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Listo. La integral de diferencial de t, bueno, la integral de 1, ¿a qué es igual? Es igual a t. Como tiene límites de integración, tengo que evaluar desde 0 hasta 2pi. ¿Verdad? Esto en cálculo 1 me han enseñado, ¿verdad? Entonces, es evaluar. ¿Qué significa esto? Que tengo que evaluar el valor de t, ¿verdad? De la integral. Entonces voy a tener lo siguiente. A al cuadrado más b al cuadrado. Esto es raíz por. Tengo que evaluar esto primero. En t, evalúo. 2pi. En vez de t, le coloco 2pi. Y debo desrestar eso reemplazando el valor de 0 en t. En vez de t colocamos 0. Por tanto, la longitud de curva, ¿a qué va a ser igual? A al cuadrado más b al cuadrado por 2pi. Como estamos hallando la longitud, a ver, la longitud se mide en metros.
o se mide en centímetros, pies, etcétera. Pero como no sabemos las unidades, ¿qué se coloca? U, ¿verdad? U. Eso es cuando no sé cuáles sus unidades, ¿verdad? U de unidades. Entonces digo, la longitud del arco es igual a al cuadrado más b al cuadrado por 2pi unidades. Ya, listo. Entonces con eso hallamos la longitud de curva. Ya. A veces cuando me dan ejercicios con seno y coseno, suelen pasar estas cosas, de que nos aparezca acá la trigonométrica y nos aparezca la magnitud. Pero no sucede siempre, dependiendo del ejercicio. En este caso, vamos a citar el caso de que nos ha dado esa identidad, pero a veces no nos da esa identidad, en el cual tengo que integrar acá. Bueno, acá hemos corrido con suerte y acá es una constante. ¿Ya? Ya, vamos al inciso C. El inciso C. Ya, entonces vamos acá al inciso C. Dice mostrar que el vector tangente unitario tiene un ángulo constante con el eje Z. Para empezar, el eje Z, ¿con qué dirección estará? ¿Con qué vector unitario estará? El vector Z. Vector Z estará. Digo, ¿con qué vector unitario estará? Eso me han enseñado en cálculo, ¿verdad? Bueno, en física. Acá hay un vector unitario, ¿verdad? En X, ¿qué se llama ahí? Y. En Y, ¿qué se llama su vector? J. Y en Z, ¿cuál es su vector? K, ¿verdad? K. Entonces digo que el vector que está en el eje Z, ¿cuál es? Es K. ¿Y cuál es el valor de este vector? Va a ser 0, 0, 1. Ahora necesitamos hallar el vector tangente. El vector tangente. Este vector debe ser unitario. Por tanto, su fórmula es la siguiente. Dice que debo de tener acá la, la derivada, la primera derivada, ¿verdad? La primera derivada de R. Y dice que a esto la debes dividir sobre su módulo, ¿verdad? Su módulo. ¿Qué significa que sea vector unitario? Que tiene como módulo la unidad auxiliar. Eso, que su módulo tiene que ser 1. Esto es un vector unitario, fíjense. Esto elévenlo al cuadrado. Lo único que me va a quedar va a ser 1 al cuadrado. Por tanto, su módulo es 1. Entonces, esto dice que el vector tangente debe ser unitario. Y dice que teniendo el vector y dividiéndolo entre su módulo, voy a obtener ese vector unitario. Esto ya no tenemos que calcular, ¿verdad? Ya lo tenemos acá. Ya hemos derivado esto. Ya tenemos la primera derivada. Listo. Entonces voy a copiar eso. Ya arriba. Menos a seno de t. Esa es la primera derivada, ¿verdad? Estamos copiando lo que hemos hallado. Seno de t. Acá tengo a también, ¿verdad? A por coseno de t. Y acá tengo b. ¿El módulo tendré que hallar? No, ¿verdad? No. El módulo, acá ya lo tengo. Aquí me olvidé colocar. Acá debe estar su barrita de derivación. El módulo es raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Ya, listo. Por tanto, dice sobre el módulo. Ya lo ha hallado el módulo. Copiar nada más. Copiamos entonces el módulo. El módulo dice que es raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Listo. Por tanto, va a pasar lo siguiente. Ya. El módulo es una constante. Puedo repartir a cada componente, ¿verdad? Ya. Por tanto, este es el vector tangente. Nos repartimos entonces. Aquí abajo lo vemos. Tal vez no me va a dar campo. ¿Ya?
Repartimos entonces este vector tangente. Repartimos, voy a tener lo siguiente. Pero no hay coma acá. Por seno de t sobre a al cuadrado más b al cuadrado. Repartimos a cada componente. A por coseno de t sobre a al cuadrado más b al cuadrado por b. Entonces este sería el vector. Pero hay que ver cuánto nos conviene manejarlo así o como está acá. Eso lo vamos a ver acá ahorita en la operación. Ya va a estar fácil esto. Podemos hallar con producto vectorial o con producto escalar, ¿verdad? Lo haremos con producto escalar. Dice que debemos hallar el ángulo entre estos dos vectores. ¿Ya? Ya. Dice entre el vector tangente unitario con el vector K. Esto, ¿qué es igual? Es igual al módulo de T por el módulo de K por coseno de tita. Despejamos este ángulo. Vamos a tener lo siguiente. T por K. ¿Y qué más tenemos? Ya. Este va a estar acá, módulo de T, y acá el módulo de K. De entrada yo sé que el módulo es 1. Pruébenlo si quieren. Es 1 este módulo. Pruébenlo si quieren. Porque el vector tangente debe ser unitario. Esto acá el módulo me va a dar 1. Entonces voy a tener lo siguiente. Acá, el producto escalar entre T y K, ¿a qué va a ser igual? De forma directa. Fíjense, cuando yo multiplique vectorialmente, digo escalarmente con K, 0 por la primera componente, 0. La segunda componente, o multiplicado por la segunda componente, ¿cuánto va a ser? 0. Y acá, 1 por B va a ser B. Listo. Entonces acá, el módulo de T, aquí es igual 1, porque es vector unitario. El vector K, ¿a qué va a ser igual? Es vector unitario también. Entonces, 1. Por tanto, el ángulo va a ser igual a arcoseno, manejamos, ¿verdad? Arcoseno de B. Pero el valor de B no lo tenemos, ¿verdad? Por tanto, es una constante. Listo. Entonces, esta sería la solución. Listo.